Tertium Organum. P. de Ouspensky. El tercer canon del pensamiento. Una clave para los enigmas del mundo. Conclusión. Como conclusión, me agradaría mencionar las palabras prodigiosas y misteriosas del Apocalipsis y de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios colocadas como epígrafe de este libro. El ángel apocalíptico jura que no habrá más tiempo. No sabemos qué quiso decir el autor del Apocalipsis, pero sí conocemos esos estados del espíritu, cuando el tiempo desaparece. Sabemos que es precisamente en esto, en el cambio del sentido del tiempo, que se expresa el comienzo de la cuarta forma de la conciencia, el comienzo de la transición a la conciencia cósmica. Esta frase y otras parecidas nos dan una vislumbre del profundo contenido filosófico de lo que enseña este Evangelio. Y la comprensión del hecho de que el misterio del tiempo es el primer misterio que ha de revelarse, es el primer paso hacia el desarrollo de la conciencia cósmica por medios intelectuales. ¿Cuál fue el significado de esta frase del Apocalipsis? ¿Tuvo el significado que podemos atribuirle ahora, o fue simplemente una retórica figura artística del lenguaje, una cuerda que se pulsó por accidente y que sigue sonando para nosotros a través de siglos y milenios con tonos tan maravillosamente fuertes y verdaderos? No lo sabemos, y jamás lo sabremos. Pero las palabras son bellas. Y podemos aceptarlas como un símbolo de una verdad remota e inaccesible. Las palabras del apóstol Pablo son más extrañas aún, más notables aún en su exactitud matemática. Estas palabras me las señaló un libro de Ado Brotorubov, From the Invisible Book. El autor ve en ellas una indicación directa de la cuarta medida del espacio. En realidad, ¿qué puede significar esto? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Primero de todo, ¿qué significa comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? ¿Qué podrían ser sino comprender el espacio? Y ya sabemos que comprender los misterios del espacio es empezar la comprensión superior. El apóstol dice que los que estén arraigados y cimentados en amor comprenderán con todos los santos qué es el espacio. Aquí se suscita esta pregunta: ¿por qué el amor debe dar comprensión? Está claro que el amor conduce a la santidad. El amor, como lo entiende el apóstol Pablo, capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios, es la más elevada de todas las emociones, la síntesis, la fusión de todas las emociones superiores. No puede haber duda de que ella conduce a la santidad. La santidad es el estado del espíritu liberado de la dualidad del hombre con su eterna desarmonía de alma y cuerpo. En el lenguaje del apóstol Pablo, santidad significa incluso un poco menos que en nuestro lenguaje actual. A todos los miembros de su iglesia él los llamaba santos. En su lenguaje, ser un santo significaba ser justo, moral, religioso. Decimos que este es el único camino hacia la santidad. La santidad es algo diferente, algo que se alcanzó. Pero no importa que la consideremos en el lenguaje de él o en el nuestro, la santidad es una cualidad sobrehumana. En la esfera de la moralidad, corresponde al genio en la esfera del intelecto. El amor es el camino hacia la santidad. Pero el apóstol Pablo conecta la santidad con el conocimiento. Los santos comprenden qué es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y él dice que todos, a través del amor, podrán comprender esto con ellos. ¿Pero qué han de comprender ellos? Han de comprender el espacio. Porque anchura, longitud, profundidad y altura, traducido a nuestro lenguaje de definiciones más breves, significa espacio. Y esto último es lo más extraño de todo. ¿Cómo pudo el apóstol Pablo conocer y pensar que la santidad da una nueva comprensión del espacio? Nosotros sabemos que debe darla, pero ¿cómo pudo él conocer esto? Ninguno de sus contemporáneos conectó las ideas de la comprensión del espacio con la santidad. Y aún no existía la cuestión del espacio en aquella época, al menos no existía entre los romanos y griegos. Solo ahora, después de Kant, y tras haber tenido acceso al tesoro del pensamiento oriental, entendemos que es imposible pasar a un nuevo grado de conciencia sin una expansión del sentido del espacio.
Pero ¿es esto lo que quiso decir el apóstol Pablo, aquel hombre extraño, funcionario romano, perseguidor del cristianismo primitivo que se convirtió en su predicador, filósofo, místico, hombre que vio a Dios, audaz reformador y moralista de su época, que luchó en favor del espíritu contra la letra y que, ciertamente, no fue responsable de que, más tarde no se le entendiera según el espíritu sino según la letra? ¿Qué quiso decir? No lo sabemos. Pero, consideremos estas palabras del Apocalipsis y de las epístolas desde el punto de vista de nuestro pensamiento positivista corriente que, en ocasiones, consiente graciosamente admitir el significado metafórico de la mística. ¿Qué veremos? No veremos nada. La vislumbre del misterio, revelada por un momento, se esfumará inmediatamente. No habrá nada salvo palabras sin significado alguno, con nada en ellas que atraiga nuestra fatigada atención que fluctuará sobre ellas como lo hace sobre todo lo demás. Daremos vuelta a la página con indiferencia, y con igual actitud cerraremos el libro. Efectivamente, es una metáfora interesante, pero nada más. Y no nos damos cuenta de que nos robamos a nosotros mismos, despojamos a nuestra vida de toda belleza, de todo misterio, de todo significado, y luego nos preguntamos por qué estamos tan aburridos y hastiados, porque no tenemos deseos de vivir. No vemos que no entendemos nada de lo que nos rodea, que la fuerza bruta, el engaño o la falsificación ganan siempre, y que no tenemos nada que oponerles. El método no es bueno. En su época, el positivismo llegó como algo renovador, sobrio, sano y progresista, que iluminaba nuevas huellas para el pensamiento. Luego de las sentimentales construcciones del dualismo ingenuo, se dio ciertamente un paso hacia adelante. El positivismo se convirtió en un símbolo del progreso del pensamiento, pero ahora vemos que inevitablemente conduce al materialismo. Y, de esta forma, detiene al pensamiento. Luego de ser revolucionario, perseguido, anarquista, librepensador, el positivismo pasó a ser la base de la ciencia oficial. Usa uniforme. Le confirieron condecoraciones. Las universidades y academias se pusieron a su disposición. Se le reconoce. Enseña. Gobierna el pensamiento. Pero, tras lograr prosperidad y triunfo, el positivismo puso un obstáculo al ulterior desarrollo del pensamiento. Una muralla china de ciencias y métodos positivistas frente a la investigación libre. A todo lo que se alza sobre esta muralla se lo declara incientífico. Y de esta forma, el positivismo, que antes fuera símbolo de progreso, se volvió conservador, reaccionario. En el reino del pensamiento, se fundó el orden existente, y ya se declaró como un delito el luchar contra él. Con asombrosa rapidez, principios que solo ayer eran la expresión suprema del radicalismo en el reino del pensamiento, se convierten en puntales del oportunismo en las ideas, sirven de callejones sin salida que detienen el progreso del pensamiento. Ante nuestros ojos, esto le está ocurriendo a la idea de la evolución, sobre la que ahora es posible construir todo lo que queremos, y con cuya ayuda se puede refutar todo. Pero el pensamiento libre no puede reducirse dentro de límite alguno. El verdadero movimiento que yace en la base de todo es el movimiento del pensamiento. La energía verdadera es la energía de la conciencia. Y la verdad misma es movimiento y nunca puede llegar a detenerse, ni al final de la búsqueda. Todo lo que detiene el movimiento del pensamiento es falso. En consecuencia, el progreso real y verdadero del pensamiento existe solamente en el esfuerzo más vasto posible en pos del conocimiento, un esfuerzo que no admite la posibilidad de detenerse en forma alguna de conocimiento ya hallado. El significado de la vida radica en la búsqueda eterna, y solo buscando hallaremos la nueva realidad.